Ahí ya estamos grabando. Gracias. Entonces, si ustedes miran siempre parten como Carlos decía, primero hacer un cálculo de lo que son los ingresos, pero hacer un cálculo de los ingresos netos, ¿sí? Este ejercicio, como decía, está asociado a volúmenes y a precios, ¿sí? Y se consideran otros elementos descontables como IVA y el tema de transacciones. Eso es lo que me permite dar este valor neto. Después de los ingresos, ¿qué seguiría? Calcular los egresos, pero los egresos tienen varios componentes. Primero, el egreso operacional. O sea, Venga, profesor, una preguntita. diga, ¿Ese volumen de ventas, esos porcentajes de dónde fue que salieron? estos porcentajes están en el ejercicio, ¿sí?, de Excel donde dice de que hay una rampa. Yo no lo saqué, se me olvidó traspasarlos al Word, pero ahí hablan de que el primer año, ¿sí?, del objetivo del mercado se logra el 60%, el segundo año se logra el 80%, pero ustedes lo pueden dejar fijo si quieren. Recuerden que esto es un tema de que ustedes empiecen a modelar un poco en el Excel, empiecen a hacer estos ejercicios en Excel. Si quieren lo pueden dejar fijo, pueden dejar el volumen fijo, o sea, 5.000 todos los años. Pero digamos que en el ejercicio original hablaba de una rampa. Normalmente siempre cuando tú arrancas operaciones, cuando arrancas un nuevo modelo de negocio, ¿sí?, tienes que ir a buscar ese objetivo. O sea, los volúmenes no se dan al 100% en el primer año. Yo lo había hecho aleatorio en una de mis versiones del ejercicio. Lo importante cuando modelen dejen estos números amarrados, ¿no? Yo intento siempre, que ustedes ven, todos estos números están amarrados. Entonces, cuando quiero modelar, como dice Carlos, yo ya puedo, ajusto una cifra y él me empieza a ajustar el resto. Y ya lo van a ver. Lo importante que es dejar este amarre en las tablas, porque cuando entremos a hacer ya, armar escenarios, ustedes van a ver la importancia. Cuando empecemos a trabajar sensibilidad, van a ver la importancia de esto. Entonces, digamos que ya calculados los ingresos, vienen los egresos y los egresos pues también aplica desde el concepto de costo variable, tengo que asociarlo con las unidades. Entonces, por ejemplo, ustedes lo van a ver aquí. En esta fórmula estoy cogiendo el volumen que está en la línea 7, columna C, y lo estoy multiplicando con el costo variable, ese volumen por el costo variable más el costo fijo. Me da este valor, los 105.000 que aparecen ahí. Entonces, y así sucesivamente. Aquí ustedes ven que estoy calculando los egresos operacionales. Pero yo tengo unos gastos financieros que dice el ejercicio. Entonces, voy a ver el tema de los gastos financieros. Entonces, me voy a correr un poquito. Dicen de que la inversión necesita una inversión fija de 470.000, de los cuales el 70% va a ser financiado por un crédito. Entonces, ahí ya tengo que empezar a calcular, ¿sí? Hacer un cálculo en función de qué, de ese valor del 70%. Y si ustedes lo miran aquí lo estoy calculando. Esto es una forma de anualidades. Yo tengo mi Excel en inglés. Entonces digamos que ustedes van a ver algunas fórmulas aquí que están en inglés. Por ejemplo, en vez de ver tasa interna de retorno van a ver IRR, pero pues eso es lo mismo. Simplemente cambia, es por el tema de licenciamiento de este PC. Este PC cuando lo compré venía con todo incluido, pero venía todo en inglés. Yo lo compré en un viaje una vez. Entonces, él aquí lo que está mostrando es todo ese cálculo que ustedes hicieron, si recuerdan, de las tarjetas de crédito. Ese es exactamente el mismo modelo que nos explicó bastante bien Carlos. Es donde yo calculo el valor de la anualidad. ¿Y qué debe considerar la anualidad? La tasa, en este caso la tasa del crédito, ¿sí? Por acá está, la tasa del crédito es un crédito a 10 años, es el periodo. La tasa del crédito, si mal no recuerdo, aquí dice Q5, años 10, 11. La tasa de interés es el 11% efectiva anual, ¿sí? Y el valor presente, ¿sí? El valor presente es el 70% de 470.000. ¿Y eso qué me dice? Me dice la cuota o anualidad que debo pagar de ese crédito.
que es 55.865. Digamos que aquí empiezo a alimentar el tema de cuota. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues hacer un cálculo, pues ya tengo el cálculo de la cuota, que es lo que necesito, pero si quisiera hacer otras modelaciones, por ejemplo, ya desde el punto de vista impositivo, que está afectado por intereses o por amortización, ya tendría pues, mis factores. Pero digamos que el valor principal que necesito aquí es cuánto va a ser el valor de ese crédito por año, el valor de la anualidad. Y eso es lo que yo tengo acá. Ese es 55.000, es lo que tengo acá. 865 que ya he redondeado en mis gastos financieros. ¿Y eso cómo iría? Eso iría como otro egreso, porque está tomando crédito para esa inversión inicial, que es el 70% de todo lo que tiene que invertir. O sea, aquí tiene una mezcla de capital propio, que es el 30%, y 70% lo tomó de la banca. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, 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 profe, hasta ahí vamos bien. Sí, sí, Entonces, señor. repasando nuevamente, ¿sí? Para los que son amantes de esta matemática financiera, ingresos menos egresos operativos menos gastos financieros. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a obtener ya ingreso bruto. ¿Qué le faltaría a este ingreso bruto para ser neto? ¿Quiénes pagan impuesto de renta? ¿Ninguno? Claro que hay que contar la parte de impuestos. Profe, ¿usted está Está. teniendo en cuenta algo acerca del costo de materias primas o en los costos variables o en este ejemplo? Exacto. En los costos variables están las materias primas y costos fijos está mano de obra. Sí, está aquí. Eso que tú acabas de decir está aquí el costo variable. Pero les digo que esto es muy conceptual, ¿no? Pero si uno fuera a entrar más a fondo en cada uno de ellos, es como nos dice Carlos, ¿no? Hay más elementos ahí, pero pues como yo quiero es que vean primero el bosque, o sea, yo no quiero que vayan a ver el árbol, sino primero vean el bosque, porque uno se mete en el árbol, se pierde en el bosque. Entonces a los ingresos le resto los egresos operacionales, le resto los gastos financieros y me queda faltando la parte impositiva. Y la parte impositiva es, ¿sí? Lo que se llama el impuesto de renta, que es esta línea, que es la 37. La línea 37, que estoy marcando aquí, es el impuesto de renta. ¿Cómo se calcula ese impuesto de renta? Pues además de los gastos que ya ha venido descontando aquí en su ingreso bruto, ¿sí? Yo tengo un beneficio fiscal que se denomina la depreciación. La depreciación es un beneficio fiscal que me permite bajar, ¿sí? El ingreso para el cálculo de renta. ¿Y eso qué busca ese beneficio pues, de la depreciación? Pues busca estimular precisamente al emprendedor a estar invirtiendo. ¿Sí? Que él pueda estar mejorando su negocio, que pueda entrar en un esquema de mejoramiento continuo para que su negocio sea cada vez más eficiente, sea cada vez más competitivo, ¿sí? Y pues como eso se requiere reinyectar capital, entonces pues le permite adoptar modelos de depreciación de acuerdo al tipo de activo que está adquiriendo. Entonces, ahí hablaba de que en edificios a 25 años, en equipos a 10 años, ¿sí? En lotes no hay depreciación, o sea, cuando tú compras un terreno, ahí no aplicaría ningún modelo de depreciación, porque en teoría pues, los terrenos no se deprecian, no pierden valor, a menos de que sea un terreno de cultivo. En un terreno de cultivo, sí, sí, tengo unas plazas para sembrar café o para sembrar caña de azúcar, esos terrenos sí sufren depreciación. ¿Por qué? Porque hay que estar invirtiendo en abonos, ¿sí? Retratamiento del suelo, sistemas de riego para poder dar las condiciones iniciales al suelo. Entonces digamos que solamente aplicaría proceso de depreciación en activo. Entonces, cuando ya calculo esa depreciación, y aquí sigo es un modelo netamente lineal, que es el modelo básico donde no hay depreciación, en edificios es coger el valor inicial del edificio, dividido 25 años y en equipos es dividido cada uno en 10 años, ¿sí? Me da este valor neto. Entonces, aquí es donde empieza ese cálculo. ¿Qué debo calcular para el impuesto de renta?
Pues del ingreso bruto le resto este otro ingreso y lo multiplico por la tasa del impuesto de renta. Aquí adopté 22%, ¿sí? En nuestro país actualmente es del 34%, el impuesto de renta. Entonces, Profe, profe, una pregunta. sí, Ahí claro. en el tema del total de depreciación, ¿es el total de dinero que voy a depreciar o el total de... Esta depreciación son lo que invirtió en activos, lo que está representado en activos, Sí, ¿sí? pero Entonces, eso no debería ir por el porcentaje, cuando tú digamos dices, que... ya, ¿cómo calculé cada una de las depreciaciones? Tú coges el valor invertido dividido el tiempo de vida útil, que Ah, ok, es, que es el ya, cuadro que está acá, mira. Ahí en el ya me cuadrito, queda... si recuerdas, ahí en el cuadrito por acá, mira. Ujú, Aquí están los años sí, vida útil, ¿sí ves? Aquí están los conceptos sí, de vida útil. 140.000 dividido 25, 150.000 dividido 10, ¿sí? En equipos, pues sí. tiene menor vida útil y en obras Ujú. civiles tiene mayor vida útil. Y ese costo lo puedo depreciar durante toda la vida útil, ¿cierto? Sí, correcto. Esto lo puedes depreciar durante toda la vida útil, es correcto. Pero solo puedo, o sea, yo no puedo, solo lo puedo depreciar, o sea, dividir el costo durante los años de la vida útil. O sea, si yo digo que él no tiene vida útil de 25, sino de 20 o de 10, solo, o sea, solo podría reducir ese valor, no lo podría acelerar un poco más. O sea, la DIAN te permite presentar modelos, o sea, la DIAN tiene modelos típicos. Y si usted tiene una argumentación técnica soportada por el fabricante que le diga que esa tiene que ser una depreciación acelerada, sí la puedes adoptar, pero tú tienes que primero presentarla ante la DIAN. Y Ok, normalmente en esa presentación de ese modelo de depreciación, sí, tiene que haber un soporte técnico sólido. Y aprobado, lo puedes aplicar a tu compañía. Pero sí lo puedes hacer. Si necesitas un modelo acelerado por condiciones técnicas, la DIAN lo permite. ok, ya me queda Simplemente claro. requiere un trámite, ¿no? O sea, Vale. no se puede aplicar en automático. No, yo no puedo entrar y decir, no, mire, un edificio, pues la DIAN me aprueba 25 años, no voy a hacerlo a 5. No, esa potestad no te la puedes tomar. Pero si técnicamente el elemento que sea realmente es 5 y hay un soporte por un fabricante o es una nueva tecnología, no sé, y lo avalas, entonces lo presentas, sí, eso pues tiene un debido proceso y aprobado, ya lo podría hacer. Listo, profe, gracias. Gracias a ti. Eh, entonces, aquí ustedes pueden ver de que ya lo que hago es descontar del ingreso bruto, descuento ese rubro de depreciación y sobre ese ya calculo, ¿sí? Cuánto va a ser el valor del impuesto de renta, Profesor, ¿y por qué se resta? porque es un beneficio fiscal. Solo fiscal. Aquí, ojo, Carlos, que aquí lo estoy restando es para calcular la imporrenta, pero no para calcular el flujo de caja neto. Si esa es la pregunta tuya, dame unos minutos y te voy a mostrar el flujo de caja neto, porque hasta ahora tengo el bruto, pero todavía no tengo el neto. Este, Profe, este, este ejercicio una que estoy pregunta. haciendo aquí es simplemente para calcular el impuesto de renta. Sí, dime. En ese caso de ese año, la cantidad de dinero que vas a depreciar, o sea, que te vas a ahorrar en impuestos para la base de renta líquida es mayor al 50% de la renta líquida. En ese caso, ¿se puede hacer? Se puede hacer porque tú estás empezando una operación. O sea, este es tu resultado contable empezando una operación. Ok. O sea, que O el sea, primer año, ¿y a cuántos años puedo hacerlo yo sin necesidad de afectar el 50% de la renta líquida? eso Empezando de... depende del punto. Acuérdate que aquí lo estamos calculando para un proyecto nuevo, arrancando. Muy distinto es, y gracias por tocar este punto, es que tú ya tienes un negocio bien establecido y has tenido un comportamiento. Acuérdate que hoy la DIAN tiene un modelo que se llama Muisca. Y todos los registros, ¿sí? Todos los estados financieros, tú los emites a través de medios electrónicos
y digamos que estadísticamente ellos están viendo el comportamiento de tu negocio, ¿sí? Cosa muy distinta es, estoy haciendo un nuevo proyecto y estoy incorporando un nuevo modelo de negocio, una nueva línea de producto, una nueva línea de servicio y estoy tratando de calcular, ¿sí? Si ese nuevo modelo que voy a incorporar a mi operación más grande es rentable o no, ¿sí? Tiene viabilidad técnico-económica o no. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan los contextos, ¿no? Y lo que tú dices es cierto. Yo he visto modelos de emprendimiento donde tienen pérdida los primeros 3 años. Ya que cuando uno va a ver los impuestos, pues como hay varios modelos de impuestos, termina pagando es más un impuesto por activos que por renta, ¿sí? Eso le iba a decir, profesor. Supuestamente uno paga impuestos por utilidades y por activos, pero entonces usted estaría restando la de los activos. Es que la de los activos es depreciación, que es un beneficio fiscal que tienes. O sea, en este caso, cuando estás arrancando una operación nueva, pues como es una inversión grande en activos, sí. Por ejemplo, ¿qué impuestos hay? Pues antiguamente había un impuesto llamado un impuesto de guerra, un impuesto que se creó temporal, ¿sí? Para poder financiar las Fuerzas Armadas. Entonces, empresas que tuvieran más de 256 mil millones de pesos en activos empezaban a pagar un impuesto, ¿sí? O sea que además del tributo que pagaba Imporrenta del 34%, tenían que pagar como un 4% sobre el valor de los activos, que eso también era un montón de dinero, pero son impuestos que se crean temporales con un fin único. Y en ese caso, digamos que ese impuesto de guerra del fin único era precisamente, fue todo el tema de actualizar las fuerzas militares, tema de inversión para las fuerzas militares, que ese impuesto ya no existe. Pero pues, como les digo, son impuestos ya coyunturales, ¿sí? Cada país se determina un modelo de impuestos y en el caso de Colombia fue coyuntural. Pero entonces la depreciación es un beneficio tratando de que estimular seguir reinvirtiendo en el negocio. Entonces, ustedes pueden ver el comportamiento del impuesto de renta, sí, muy bajo el primer año, pero se va a ir ajustando hasta llegar a un valor, ¿sí? Mientras el negocio toma también un buen punto de equilibrio, o sea, empieza todo ese tema de buscar su, su máxima rentabilidad. Y ahora viene, ¿cuál es el ingreso neto? Entonces, si ustedes observan el ingreso neto, ¿sí? ¿Qué toma? Solamente toma el bruto y le resta el impuesto de renta. Ya la depreciación solo se utilizó para el cálculo de la imporrenta. Y como el cálculo de la imporrenta sí hay que pagarlo, ese sí es una salida de caja. Entonces ese sí descuenta. Recordemos que la depreciación es un modelo netamente contable, pero ahí no hay salida de flujos de dinero. Es simplemente un modelo contable donde tú estimas que unos activos se van a agotar y es para bajarle la base al ingreso y poder calcular el impuesto de renta. ¿Vamos todos ahí? Profe, ¿podría repetir el motivo por el cual la pregunta que hizo Rodrigo ahorita, en los ingresos brutos, por qué se restan? O sea, hay ingresos en la utilidad bruta, ¿dónde está? El ingreso bruto, sí, aquí está, 52.000, por ejemplo, en el año Se restan, eso, se restan los gastos. Mire, los ingresos se suman los dos, pero uno es un gasto y otro son ingresos. Deberían restarse los dos, eso es lo que no entiendo. ¿Sí me explico? no, entonces nuevamente, el ingreso es positivo, Sí. el egreso operacional, o sea, el costo fijo y variable, sí, es una salida, sí, una salida de dinero, pero es operacional, o sea, que es el costo fijo y el costo variable. El gasto financiero es, usted fue y prestó dinero, es otra salida. Entonces, si tú miras el bruto que es coger el ingreso, restarle el egreso operativo y restarle el gasto financiero. Ah, no, ahí está bien, pero el primer ejercicio hay una fila que se llama utilidad bruta Sí, y ahí usted resta gastos, ingresos netos con gastos operativos.
se resta. Entonces, ese no me queda claro, pero aquí en este ejemplo no lo vi. Es correcto. En el otro ejemplo yo trato de seguir un modelo más contable que el anterior, pero aquí yo quiero que ustedes tengan un modelo más conceptual, porque aquí el punto clave es tener un flujo de caja neto. Entonces, por eso, pues, algunos me estuvieron chateando y los vi un poco confundidos. Entonces, yo les decía, siempre piensa en el modelo básico. Ingresos, egresos, gastos financieros, ¿sí? Imporrenta y listo. Con eso tú ya tienes tu flujo de caja neto. Porque los otros son ese que tú dices del bruto, ¿sí? Es básicamente para empezar a calcular una serie de indicadores. O sea, empezar uno a sacar indicadores es desde el punto de vista de rendimiento de capital, ¿sí? Pero que en este caso nuestro interés es ver si este proyecto es viable, es ver si este tiene una tasa interna de retorno o un valor presente neto, ¿sí? Que cumple o no cumple mi expectativa. Entonces, por eso yo puedo tomar modelos más simplificados para hacer todo lo que es un análisis de factibilidad, no irme Listo. tan a la línea. Profesor, El otro es un poco más para poder calcular otros indicadores. Señor. profesor, buenas noches. ¿Usted nos puede compartir, por favor, este formato? Es que con el otro, ¿verdad? Sí, nos enredamos un poquito. Es un poquito, sí, porque es más contable, sí, en eso tiene razón. Y por eso, precisamente con Edgar tiene un modelo totalmente distinto. Entonces yo le dije, no, utiliza el modelo básico que es, y aún más, dije, no, voy a llevar ejercicios. Sí, yo te lo voy a compartir. Yo los comparto a todos. Yo les subo esto a la plataforma. No se preocupe. Pero Listo, muchas gracias. hasta ahora te ha sido claro, ¿sí o no? Porque es más sencillo, es más simplificado. ¿Sí? Y vuelvo e insisto, es el impuesto de renta, es el cálculo del impuesto de renta es coger el ingreso bruto y restarle la depreciación. Con eso es que yo calculo el impuesto de renta. ¿Sí? ¿Para qué? Como decía Carlos, bueno, y si yo voy a llegar al tema de calcular el ingreso bruto, ¿sí? Es simplemente coger, ¿sí? Perdón, cuando voy a calcular el ingreso neto, es coger simplemente el ingreso bruto y restarle, ¿sí? El impuesto de renta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí lo Sí, ven. profe, ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, mire que aquí ya tengo esa línea, ¿sí? ¿Sí? El ingreso neto, ya tengo el flujo de caja neto. Y el flujo de caja neto incluye en el año cero la inversión, que debe estar en otro signo negativo, ¿sí? Y la evolución hasta el año 10. Ahora viene el tema, ¿cómo calculo la tasa interna de retorno? Es una formulación muy sencilla, ¿sí? Aquí aparece IRR, en ustedes que tienen elección en español aparece TIR. Entonces usted aplica la TIR. ¿Y qué necesita la TIR? Simplemente coger toda esta línea completa, con todos los signos, negativo, positivo. ¿Y el que calcula? Es de este flujo, ¿sí? De este flujo neto, ¿cuál es la tasa interna de retorno? ¿Sí? Y en este caso es el 18%. Pregunto, ¿cómo calcularías el valor presente neto? Entonces ya para el valor presente neto, ustedes necesitan un indicador adicional que es el costo de capital. Entonces ya lo voy a llevar es cómo se calcula un costo de capital. Recuerden que el costo de capital ¿de qué depende? De dos cosas, de la rentabilidad del capital propio y del costo del dinero prestado. Con esos dos rubros, tú calculas el tema del costo de capital. ¿Y cómo está marcado aquí? Aquí dijimos que el 70%, ¿sí? Iba a ser un crédito y el otro 30% iba a ser capital propio. ¿Sí? 70 iba a ser un crédito, 30% iba a ser un capital propio para el total que son los 470,000. Vamos ahí. De ese Profe, capital propio, perdón. Sí. bueno, profe, ¿la depreciación solo se tiene en cuenta el primer año? No, la depreciación se tiene en cuenta todos los años. Pues aquí no lo quise llenar, pero es el mismo valor porque es una depreciación lineal. Ustedes recuerdan eso. No, esto sí, todas las casillas están. Sí, sí. Entonces yo lo que hice fue, me fui al anterior, pues para no llenar esto tanto de números y se hace más confuso. Pero realmente no, tienes toda la razón. No es el primer año, son todos los años. Mira que aquí simplemente lo llevé al resto de los años.
porque es una Profe, depreciación, una pregunta señor. con respecto al valor del dinero en el tiempo. En este caso se podría decir que estamos haciendo como un flujo a valor presente o cómo se podría interpretar. No, tienes toda la razón. Estos son análisis de contexto. Entonces, si tú me dices que yo estoy en una economía inflacionaria, estamos en Venezuela, con una inflación del 3.000 o el 4.000% al año, pues obviamente aquí yo no puedo hacer estas proyecciones, ¿sí? En el caso nuestro, digamos que lo que es la inflación, ¿sí? Eh, y el tema del incremento del costo de vida, ¿sí? En los últimos años ha estado muy estable, ha estado por entre el 4 o por debajo del 4%. ¿Sí? Este año está proyectado que esté por debajo del 4%. Entonces digamos que son economías muy estables. Entonces digamos que, pues si yo le aplico inflación, ¿sí? Pero también le aplico ajuste de costo de vida, pues casi que el uno compensa al otro. Entonces, pues, yo sí utilizaría un modelo lineal. O sea, no le metería más ruidos, más variables a eso. ¿Por qué, muchachos? Y gracias por tu pregunta, es muy importante el contexto. Y cuando yo determino que si estoy en una economía estable o no lo estoy, pues precisamente estar analizando los factores de inflación, estar analizando otros factores de volatilidad cuando tú compras importados o cuando vendes, exportas. Entonces, esa exposición que tenga frente a la tasa de cambio. Cuando tú tienes lo que llaman el spread, o sea, cuando las tasas, ¿sí? De crédito, acceso a crédito bancario son muy variables. Entonces yo diría que ahí yo le pondría más variables a esto. Pero si tienes un modelo relativamente estable donde tú adquieres un crédito y el crédito va a ser estable por muchos años, o sea, si firmaste un crédito a una tasa del 11, se va a mantener del 11, no te la van a variar, ¿sí? Si tú tienes un tema de una estabilidad en tu tasa de cambio y tienes una inflación, una eh, 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 costo de vida, ¿sí? Un ajuste por costo de vida e inflación relativamente estable, entonces, que son los índices de precios al consumidor y los índices de precios al productor, pues yo diría que yo utilizaría modelos lineales para no enredarme. ¿Por qué? Porque después viene un paso muy importante. Y aquí ya calculé una tasa interna de retorno. Ahorita vamos a hablar de un valor presente neto, pero después tengo que hacer un análisis de sensibilidad de todas estas variables si yo tengo precios, volúmenes, costo variable, costo fijo, ¿sí? Y todos esos elementos que están ahí detrás es cuál es el más sensible de todos, cuál de todas esas variables me impacta más la rentabilidad de mi negocio. Entonces, va a ser muy importante hacer un análisis de sensibilidad de esas variables. ¿Con qué fin? Poder determinar lo que siempre hemos hablado, el Pareto. ¿Cuál es la variable que me afecta al 80% de mis utilidades? Profesor, perdón, estamos grabando la clase. Sí, Edgar, esta clase está Listo. grabada. Bueno, niña, gracias. Sé que la gran mayoría llegó tarde porque veo una preocupación de que esté grabada. Pero sí, ahí se está grabando. Ahí dice que está en grabación. Listo. Entonces, vamos a ver el costo de capital, fue lo que dijimos. ¿Por qué? Porque yo tengo recursos propios y tengo créditos. ¿Qué es lo que ustedes siempre encuentran? Tus recursos propios es lo que tú tienes metido en tus negocios. Siempre la rentabilidad de tu negocio tiene que ser mayor a los costos de capital del mercado. Si no, estamos perdiendo plata. ¿Es así o no es así, muchachos? ¿Sí? Estaríamos dejando de ganar. Sí, sí. ¿Mm? Sí, profe. Correcto. Entonces, es muy importante esto, que es siempre tu modelo de negocio. El primer análisis que tienes que hacer es cuál es el costo del dinero en el mercado en el cual estoy y qué rentabilidad me está dando mi negocio. Entonces, en este caso si mi rentabilidad es del 18% que es el de mis propios recursos, de mi modelo de negocio. Y cuando voy a conseguir recursos, esos recursos, ¿sí? Valen, el costo es el 11%. Tengo un negocio, digamos que sí está bien, porque está por encima del costo del dinero. Pero aquí, cuando yo observo esos recursos, recuerden, cuando yo presto, tiene un beneficio porque ese gasto financiero
lo descuento de la renta. Si ustedes miran, es uno de los elementos de los egresos, no solamente fue el egreso operacional, que era el costo fijo, el costo variable, sino el costo financiero. O sea, el costo del dinero que presté, también lo descuento. Entonces ese tiene un beneficio por ese descuento, ¿sí? Que es un beneficio por renta. Entonces uno, ¿qué haría para calcular el verdadero impuesto? ¿Sí? Si a mí ese dinero me cuesta el 11%, pero yo puedo descontar, ¿sí?, el costo financiero, ¿sí?, en mis egresos. Entonces el beneficio de eso va a ser el beneficio que me da al descontarlo, o sea, sobre el impuesto de renta, que es el 22%. O sea que Profe, 11% multiplicado por, por 1 menos 0.22 es el beneficio que me da. Sí, dime. profe, ¿a qué se refiere con antes de impuestos? O sea, ese 11 y ese 18, eso a qué está haciendo referencia exactamente. Es que a veces, digamos que no aplica para nosotros cuando tú vas a tomar un crédito a la banca y simplemente es para comprar vivienda, etcétera. En tu declaración de renta, digamos que ese costo financiero, pues, no tiene un mayor impacto, pero en un negocio, y en este caso, en este negocio, el 70% de los recursos vienen de la banca. Entonces, cuando yo estoy hablando de antes de impuestos, es la tasa es del 11. Ese crédito lo estoy pagando al 11. Pero como ese crédito, esa financiación, la estoy descontando como un gasto financiero, ¿sí? Eso me genera un beneficio porque me está bajando la base gravable. Y en la medida que baje la base gravable, pues es lo que te estaba contando. Es, Profe, el entonces, costo neto de ese dinero va a ser un poco menor porque me ayuda a bajar la base gravable. exacto. Y el 18%, ¿cierto? Que es el capital propio, ese 18% es porque yo defino que ese debe ser lo que renta mi dinero. Yo lo defino. Tienes dos opciones. Entonces, buena tu pregunta, me gusta, Gerson, tu pregunta es, si estás arrancando un negocio de cero, tú defines tu nivel de rentabilidad, tu expectativa mínima de rentabilidad, y es así. Pero si ya tienes un negocio establecido y estás introduciendo un nuevo proyecto de ese negocio establecido, tu negocio establecido te va a sacar esa tasa, ¿sí? Él te marca esa tasa, o sea, cuando tú calculas la tasa interna de retorno de tu negocio establecido, él te dice, este negocio tiene el 22% o el 20%. Entonces ahí tú la tomas de ese modelo de negocio. Pero si la estás arrancando de cero, sí tienes que establecer un objetivo, así como tú lo dices. Sí, profesor, una consulta, volviendo a la fila anterior, Bueno, digamos ahí lo estamos mirando de manera porcentual. Sí, señor. Ya viéndolo en cantidades, a ver si es correcto lo que yo digo, usted me corrige, profesor. Digamos, hay que pagar una cuota mensual, ¿cierto? Una anualidad, Sí, pagarlo. sí, señor. Y para el flujo de caja, entonces eso se va como un egreso en el año. Lo que Así, yo le entiendo es que si yo en el año pago 100 pesos por cuotas de ese crédito, entonces ese valor lo puedo descontar para efectos del pago de impuesto de renta. Lo puedo deducir. y es deducible porque ese es un gasto real, o sea, eso es un cheque o eso es un giro o es una transferencia que usted le hace al banco. O sea que Y eso sería los equivalente comprobantes a de esto. caja, ahí aparece egreso por crédito, sí, transferencia por crédito, o sea que ese está supremamente bien sustentado. Es lo que toca de decir. Mm, Mientras que o sea tus que aquí recursos propios no, porque es tu propio dinero. Por eso aquí aparece cero. Ese no le aplica ningún impuesto de renta porque yo no puedo descontar nada de la base gravable. Es correcto. exacto. Entonces acá uno lo ve de manera porcentual, pero en valores absolutos es la plata que puede descontar el pago de impuestos. Exacto, Edgar. Lo has conceptualizado muy bien. Es ese 11% aplicado al monto total prestado y llevándolo a una anualidad son casi 56.000, que es el valor que decía acá. Pero que eso traducido en efecto, yo estoy tratando de calcular mi costo de capital y como tengo un 70% que viene del banco y un 30% que viene de mi dinero propio, ¿sí? Y cada uno tiene tasas distintas, lo que estoy tratando de calcular es cuál es la tasa compuesta, ¿sí? Y esa es que
por eso lo llaman el costo de capital ponderado. ¿Cuál es mi tasa compuesta ponderada, ¿sí? De esa mezcla de capitales. ¿Y por qué Ok. es importante este valor? Con este es que yo voy a calcular el valor presente neto. ¿Por qué? Porque los recursos vinieron de esas dos fuentes. Y ahí ustedes van a ver la importancia de conseguir fuentes de crédito cada vez más competitivas. O sea, que un buen gerente financiero o jefe financiero, ¿sí? O un buen tesorero es una persona inquieta que está buscando líneas de crédito cada vez más competitivas. Y cuando digo más competitivas es hacer este factor, ¿sí? Ayudar a que estos factores bajen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes miran aquí se está calculando ya es el efecto neto, ¿sí? ¿Cuál es, después de impuestos, cuál es el efecto neto que tiene que ser menor que este 11%? Aquí me dice que el efecto neto es el 9%, pero todavía le falta la ponderación. ¿La ponderación cuál es? El peso sobre el monto total de capital, y en este caso es el 9 sobre el 70. Este 9% aplica al 70% de todo el capital invertido. Y lo mismo pasa acá, mire, acá pasó derechito el 18, ¿sí? Porque este no tiene ningún beneficio, este no es descontable de la base como tú decías, Edgar, que, que lo vemos acá en el cálculo de los ingresos. Pero tiene un peso del 30%, aquí es donde yo hago la ponderación. De este, tome el 30 y del otro, tome el 70. Y cuando sumo los dos, me dice que mi costo total de capital es el 11,4. Y con este voy y proyecto mi valor presente neto. No sé si lo No sé. vieron y vieron la importancia. Digamos que usted consigue un crédito más barato. Digamos que ahorita, con todo esto del COVID, ha pasado algo muy interesante en los mercados. Es dos efectos muy interesantes que he escuchado de algunas especialistas de la banca. Primero el primer efecto ha sido las tasas han bajado y digamos que pues ustedes ya vieron que la tasa del Banco de la República está en 1,75, ¿no? O sea que 1.75 mil vencidos. 1,75 efectivo anual, amigo. Ah, yo le iba a decir, está muy alto, sí. Efectivo anual, no, No, pero efectivo no es muy bajo, ¿no? 1,75. Por eso, yo nunca había visto una tasa tan baja del Banco de la República. O sea, Sí, es demasiado. es a niveles históricos. Lo que pasa es que es un estímulo a la economía. Recuerden de que son herramientas de estímulo, ¿sí? Monetario para la economía. Entonces ellos están haciendo dos cosas. Es bajar las tasas, o sea, dar para que después la banca pueda ofrecer unos créditos más baratos. Cosa que no están haciendo. Bueno, lo que pasa es que, gracias Carlos por traerlo ahí, eso toma tiempo, ¿no? Acuérdense que eso también está amarrado al tema de riesgo. Entonces, si usted es el banco y le llega a alguien a pedirle un crédito, pero él tiene más riesgo que lo que tenía antes del COVID, ¿qué va a pasar con su tasa? Se va a inflar, se va a Exacto, inflar. puede que se infle. Entonces ahí es donde él lo que tiene que apalancar son garantías. En la medida que consigan mecanismos de garantías, y ahí es donde el gobierno entra a ofrecer algunas garantías, ¿sí? A través de los diferentes fondos, ¿sí? De estímulo que tiene el gobierno. Entonces, si son créditos agrarios, entonces ya el Estado asume la garantía. Entonces, por eso en la clase anterior yo les decía que cuando uno va a buscar esquemas de financiación, irse, digamos, con la banca que te sirve originalmente, pero sin apalancar ese riesgo a través de los mecanismos de financiación que se ofrecen por los entes del Estado, ¿sí? El Fondo Nacional del Ahorro, Findeter. Si tú no vas y buscas esos apoyos, pues esas tasas no van a ser muy competitivas. Si vas y buscas el otro apoyo, ellos establecen la garantía. O sea, esa banca establece la garantía que quita el riesgo y por ende baja la tasa. Quiero Entonces, meter dos sí, apuntes, profe. señor, Bueno, uno era una pregunta. señor. Donde dice PP es peso ponderado, o sea que, ¿cómo lo calculó? O sea, es el 9 por el 70, ¿cierto? No.
Esa es 9 por el 70, es correcto. Ah, Esa ok, es la perfecto. ponderación. Esa era una pregunta. Lo Luego otro que lo iba a sigo paso a comentar paso es, aquí, sí, aquí se los muestro paso a paso. Si ustedes van y miran en ese material que les di, de cómo se calcula, ustedes ven la fórmula, pero uno como que no la entiende. En cambio aquí le estamos viendo el paso a paso, cómo es que se llega a esa fórmula. Sí, otra cosa, profe, pero era como comentario, hay unos modelos, digamos, de empresa o de gerencia, modelos de negocio, y lo sé, digamos, por la empresa en donde estoy ahora, que digamos que los accionistas tienen definido una renta sí, un 18%, por así decirlo, y sí, muchas veces los modelos de negocio salen rentables yendo a buscar dinero en la banca, no digamos con el dinero propio de los accionistas de la empresa. sí, Y eso era algo que yo no entendía, pero ya aquí porque sí lo conozco porque nos han hablado de eso, que el modelo de negocio es eso. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser más rentable ir a buscar plata en la banca? Pero sí, digamos que esa es una decisión del que le toca que responderle a los accionistas y decirle, mire, yo aquí tengo un dinero que ustedes me dieron hace un tiempo, no les he pedido más y ya lo renté. Si ellos le dan más dinero propio, lo tiene que rentar a la tasa que ellos tienen definida. Entonces, con esto me sirvió un poquito para entender eso, porque hay varios modelos de negocio que están así en la compañía para la que laboro. Lo otro era, hace como 2 meses o 3 meses, el gobierno sacó un programa no de financiación, sino de subsidio a la tasa para vivienda no bis, que es muy sí, bueno. sí, Ellos están casi, sí, la verdad es, o sea, si uno tiene para la cuota inicial de un proyecto de 170, que es digamos ya ahí pasadito del tope bis, uno debería meterse porque siempre están dando 430.000 pesos a la tasa durante 7 años. O sea que sí. si uno tira y tiene cómo sacarse el apartamento en 7 años, se va a ganar casi 32 millones de pesos el gobierno. O Así es, sea, Gerson. la vivienda no bis no tenía subsidio. Y la persona que accede a la vivienda no bis, pues generalmente los ingresos tampoco le van a dar para que el gobierno le subsidie mucho. Pero ya con esto del subsidio de la tasa, pues no sé, profe, si usted quería consultarle eso, si lo ha analizado de pronto y es buen negocio ahorita con eso con esa gabela que está sacando el gobierno para meterse a vivienda no bis. Listo, Gerson. Gracias por las dos inquietudes. Qué bueno que ya puedas ver de que, pues sí, el costo del dinero propio a veces no es el más barato. Ahora, Sí, eso es muy, muy de contexto, ¿no? Y lo digo porque precisamente esas decisiones llegan a una junta y esa junta es la que determina eso. Normalmente, si es una empresa muy dinámica, una empresa que está innovando, es mayor el portafolio de proyectos de crecimiento, o sea, desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, fusiones y adquisiciones, etcétera. Entonces es más el portafolio de proyectos que hay que el capital disponible. Entonces ahí es donde lo que tú dices, ahí es donde ese capital de los accionistas se pone muy costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo unos buenos proyectos que me dan una alta rentabilidad y prefiero irlos a invertir allá. Entonces ahí es donde el salario de ese jefe o gerente financiero se paga, tesorero. Ir a buscar líneas de crédito más blandas y más competitivas, porque en la medida que el costo del dinero a través de crédito sea mucho más bajo que el costo del dinero propio, ese negocio va a ser más rentable. Entonces, qué bueno que lo hayas visto ya a través de esta proyección. Segunda hablaba de los entornos y hacer ese análisis holístico de los mercados. Y estaba contando el caso de la industria. La industria estaba muy preocupada porque la demanda se iba a ver afectada, por lo tanto pensaba que muchos de sus proyectos iban a tener que paralizarse. ¿Y qué es lo que ha pasado? Digamos que esos proyectos van a conseguir un dinero mucho más barato que lo habitual. Y por otro lado es el costo de esas tecnologías, de importar maquinaria, de estas tecnologías, pues para seguir moviendo la economía, muchas de esas tecnologías han bajado de precio. Entonces digamos que van a necesitar menos CAPEX y van a conseguir un dinero más barato. Entonces ahí es donde muchas compañías están otra vez revisando un poco es, es hasta
hasta qué monto pueden ejecutar esos proyectos para atender qué niveles de demanda. Y esas son las proyecciones que están haciendo. ¿Pero por qué? Porque están viendo un mercado financiero muy atractivo y están viendo menores costos de capital. Entonces, en el caso Profe, tuyo de la vivienda es un estímulo, Gerson, que está dando el Estado precisamente por consciente de que la construcción es un gran motor de la economía nacional, porque es un gran jalonador de muchos sectores, ¿sí? La construcción jala servicios profesionales, Genera jala empleo también. empleo exacto, gente, albañiles, jala muchos albañiles, la industria del acero, ¿sí? La industria cementera, o sea, eso jalona, ¿sí? Mucho, hay que hacer prediales, más prediales, hay que poner servicios públicos, gas, sí, hay que hacer instalaciones de redes de gas, redes de acueducto, alcantarillado, o sea, eso es un gran jalonador de la economía. Entonces, lo que están haciendo ahorita es precisamente qué sectores de la economía debo estimular y como ese sector, las constructoras mostraron en sus indicadores que ha sido el sector que más ha caído en los últimos años. O sea, la vivienda, interés social está muy disparada, va a muy buen ritmo, pero esa se cayó y ellos ven una oportunidad y el gobierno les tomó esa iniciativa y está estimulando. O sea que es un buen para aquellos que tengan un trabajo estable, que quieran ver traducido ese esfuerzo, ¿sí? En un tema rentable, más que irse a gastar en una moto, no sé, o en un vehículo, no sé, esos gastos que generan solo más gastos y no tienen un esquema de valorización, yo recomendaría que lo revisen. Es un momento apropiado para hacerlo, profe, dos preguntas. señor. Una, ese beneficio del que hablan, ¿es solo para persona natural o también puede ser persona jurídica? Y la segunda, ¿solo es para vivienda nueva o también para usadas? Es vivienda nueva y es para persona natural. Para persona jurídica hay otros modelos, ¿no? Tú puedes tomar un modelo de leasing habitacional, que pueda que no tenga todos esos beneficios de tasa, pero tiene unos beneficios fiscales. O sea que, pues si lo quieres asociar, ¿sí? a un tema de menos impuestos, eso depende del nivel de contribuyente que tú tengas. Entonces, yo diría que pues para una persona de altos ingresos, él tiene que hacer un balance entre el beneficio que le da esa tasa, ¿sí? El BIS como persona natural, o si se quiere ir por otro tema del leasing habitacional, es bajar todo el impuesto de renta. Entonces ya eso es un análisis que tendría que hacer ya cada individuo en función de su proyección impositiva, Y su para proyección el, fiscal. y para el tema del pago de impuestos, ¿en ese caso uno se puede deducir el 100% de la tasa o debe descontar ese beneficio que le están dando? No, depende. Si tú lo haces a través de cuentas AFC, eso tiene unos topes. O sea, realmente no depende tanto del beneficio mismo, sino de los ingresos de la base tuya. Entonces, de esos ingresos hay unos topes por vivienda, unos topes por educación, unos topes por salud. Entonces, digamos que esos topes, si ya te lo comiste todo en vivienda, pues ya quedas desnudo por el otro lado. Porque al final acuérdate que es la base fiscal, pero eso depende mucho de tus ingresos. De entrada, digamos que si uno tiene unos ingresos de clase media, yo diría que la tasa es muy, muy atractiva porque estás bajando el costo de financiación. Y es lo que decía Gerson, son como 400.000 pesos, ¿sí? Mensuales. O sea que eso, pues en un año tú estás hablando de casi 5 millones de pesos menos, costo financiero. No sé si eso te aclara, pero Sí, normalmente profe. es muy importante las proyecciones fiscales, sobre todo gente que tiene ya altos ingresos, ¿sí? Para gente que tiene un nivel de ingresos muy alto, es importante que ellos siempre hagan unas proyecciones fiscales. Ellos tienen varias fuentes para reducir la base, es precisamente este tema de vivienda a través de cuentas AFC. La otra que tienen es a través de fondos de pensiones privados, o sea, y tienen otra base de salud y educación. Entonces, pero pues eso ya, en la medida de que los ingresos son más altos, los topes cada vez son más bajitos, porque pues se supone que son personas muy pudientes y pueden absorber más, ¿sí? Porque pues precisamente el esquema
impositivo en Colombia, ¿sí? Es gradual de acuerdo a los ingresos. O sea, una persona de muy altos ingresos paga mucho más y los de bajos ingresos les da subsidios, les da más subsidios. O sea, trata de compensar de acuerdo al nivel de ingresos. En teoría, porque las personas con muy altos ingresos tienen herramientas para no pagar tantos impuestos, ¿no? Yo conozco personas que hacen mil maniobras y terminan pagando quizás más impuestos que uno. Menos Eh, impuestos. Carlos, en eso tienes razón. O sea, pues digamos que hay algunos que sí hacen evasión. Ese tema es real. Precisamente, No, pero no es evasión, son herramientas que permite la ley. Por decir algo, yo tengo un amigo que él, gran parte de su patrimonio, él lo tiene todo en leasing. Y él lo pudo haber comprado con dinero propio y no lo hizo. Y no, su, pero esos son lícitos porque esos modelos de leasing también ayudan a movilizar la economía. Acuérdate que aparentemente en el modelo de leasing él tiene más gasto, aparentemente. Por eso es muy importante de que él haga las proyecciones y yo digo, esas proyecciones las tiene que hacer uno en valor presente neto, porque si no, él lo que está viendo es que cuando le llega el impuesto de renta está pagando menos, pero por otro lado está pagando más financiación, ¿sí? Entonces y digamos que eso y también ayuda mucho. para bajar la base gravable de la imporrenta, lo que hace también es que al fondo de pensión hace un ahorro, pero un ahorro súper grande, y con eso baja sustancialmente la base de imporrenta. Son herramientas lícitas y tienen un ingreso muy alto. No, Pagan menos. y, Eso te y, iba a decir, y Carlos. Carlos, y está bien que lo haga, porque cuando tú miras es a dónde van esos fondos de pensión. Esos fondos de pensiones, ¿sí? Son, es el mercado de capitales precisamente para estimular modelos de negocio. O sea, todo eso va a caer en acciones de empresas. Entonces digamos que es relativo, eso que tú dices es relativo. Ahora, está asumiendo más riesgo, ¿no, Carlos? Tampoco eso viene gratis. Y para los que tengan fondos privados, ¿sí? Yo les aconsejo es, ustedes están chavos, pero asóciense a un fondo privado. ¿Por qué? Porque cuando tú miras es tu base pensional, si te vas simplemente con lo de ley, tú vas a salir con una pensión, pero tú ya cuando llegues a esa edad, tú tienes un nivel de gastos mayores que lo que la pensión te va a dar. Entonces, ¿qué es lo que ayuda ese tema de buscar un esquema compensatorio de pensiones, ¿sí? Y en este caso no son las obligatorias, son unos ahorros que tú haces, son lícitos, pero estás asumiendo riesgos porque esos recursos se están invirtiendo en la bolsa. Y eso lo que está estimulando es otro mercado de capitales, ¿sí? El mercado accionario. Que eso también ayuda mucho porque en la medida que el mercado de capitales colombiano crezca, ¿sí? Vamos a tener más fondos para financiar diferentes tipos de emprendimiento. Recuerde que los emprendimientos se hacen con plata. Toda la plata tiene que venir, ¿sí? De fondos que estén dispuestos a asumir ciertos niveles de riesgo. En la medida que esos fondos, esos esquemas de fondos de capitales crecen, ellos empiezan a tomarle un apetito, una porción de esos portafolios empiezan a tomarle un apetito más al riesgo. Entonces, digamos que una cosa por otra, pero él también está arriesgando. O sea, son cosas de que cuando se cae, y lo digo, pues los que hemos estado en esos fondos de pensiones, cuando eso se cae feo, pero uno sabe que son inversiones de largo plazo. O sea, no son inversiones para estarlas sacando, ¿sí? Y cambiar su destino. Son inversiones que uno tiene que hacer a 10, 15 años, ¿sí? Y en la medida que uno analiza esa curva a los 10 o los 15 años, es mucho mejor que ponerle un CDT, pero cuando uno ve estuvo años puntuales, ¿sí? Donde a veces las caídas son abruptas, pero digamos que esa es la volatilidad que tienen los mercados. Pero pues yo diría, Carlos, que para cerrar la conclusión es, él también está asumiendo un poco más de riesgo para estimular otros mercados. Esas son directrices que el mismo sistema da precisamente para eso, o sea que le tiene que compensar con algo. Pero lo que quería enfatizarte, Carlos, es a veces yo siempre sugiero hacer las líneas siempre tomar una línea de base cero. ¿Qué pasaría si yo sigo con mi modelo actual? ¿Y qué pasaría si yo hago esas diversificaciones que tú decías? Voy a tomar las viviendas en leasing, voy a tomarlas y hacer un balance sobre valor presente neto, porque a veces uno encuentra sorpresas. Él paga
paga menos impuestos, pero a veces termina pagando más financiación. Entonces, pues una con otra se pueden compensar. Pero pues lo que buscan esos modelos es estimular un poco más la economía. Por eso son lícitos. Yo tenía otro apunte ahí, porque generalmente la gente que tiene esos salarios así muy altos Perdón, Gerson, se te y escucha que... lejísimo. Aló, ¿me escuchan? Aló. Un poquito mejor, se te escuchaba muy lejos. No, lo que pasa es que esa gente que se mete a leasing, y por eso te preguntaba si tenía salario muy alto, lo que a ellos les gusta también es darse un estilo de vida. O sea, eso dinamiza la economía, pero eso es más que todo un estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque esa gente cada 2 años puede meterse al carro último modelo. ¿Sí me entendés? Entonces ellos no tienen necesidad de ponerse a meterse en un carro, pagarlo en 5 años y ya comprar un carro dentro de 5 años el último modelo, sino que cada 2 años esa gente va cambiando de carro y siempre les van a dar el último modelo. Lo mismo las casas. Cuando hacen eso de leasing, también se quedan en la casa y es la casa último modelo y la van cambiando cada 2 años. Entonces, eso es como más que todo un estilo de vida. Eso es muy parecido a la gente que paga un club. Esa gente no tiene una finca, sino que van pagando mensualmente una acción para tener un club a donde ir al campo. Eh, Pero es más que todo un estilo de vida. Eso es lo que yo he notado. Igual es bueno, un dinamizador de la economía, porque esa gente pues compra servicios, compra activos, viviendas, porque pues igual el banco las tiene que comprar para ponerlas en leasing. Pero la ventaja de eso es que esa gente, si les gusta ese estilo de vida y si lo quiere asumir, pues claro, cada 2 años van a tener el carro último modelo. entonces yo les hago unas aclaraciones un poquito del esquema del leasing como tal. Ese leasing habitacional es toda la propiedad es del banco y tú estás pagando como una renta, un arrendamiento, entre comillas, es como un arrendamiento, que tú lo materializas es al final del ciclo. Quiere decir que si tú determinas de que ese va a ser una proyección de leasing a 10 años, por ejemplo, significa que tú vas a tener casi que 9 años, 9 y medio años pagando un arrendamiento. Y la última cuota, que es una cuota simbólica, te da, te da la potestad o la propiedad sobre el bien. Pero entonces cuando se hace así, es el banco en ese modelo, que es un modelo financiero, paga los impuestos y no requiere escrituración porque se supone que está arrendado. Entonces, uno de los grandes beneficios, así como decía Gerson, es como ellos cambian de propiedad cada 3 años. Entonces, el tema de si lo hubiera comprado, ¿qué es lo que pasa? Es, pues, primero, tiene que pagar todos los prediales. Segundo es, el día que la venda, ¿sí? Una parte de la escritura tiene que cubrirla. Entonces, si hace esos cambios de manera muy permanente, pues propiedades muy costosas, propiedades de 1.000 millones, etcétera, pues una escritura de esas puede costar 25 o 30 millones de pesos. Entonces ya se pueden dar cuenta que es un montón de dinero. Entonces, en la medida que si es una persona que frecuentemente cambia la vivienda, pues lo mejor es un leasing, porque un leasing es, pues la propiedad la tiene el banco y el banco puede conseguir un nuevo postor, o sea, se puede negociar, él mismo puede vender la propiedad a otro nuevo postor y le paga una porción del leasing que ya pagó y al final recibe el bien y no hay que hacer escrituración, no hay que hacer nada, simplemente se hace un trámite frente al banco. Entonces digamos que todo eso son mecanismos y mire que lo bonito de todo esto son mecanismos que no solamente pues, se vuelven atractivos al usuario, sino que por detrás también son grandes motores de la economía. O sea, en la medida que se crean esos nuevos mecanismos, se estimula el consumo de ese tipo de viviendas. Porque si no existiera, es lo que dice Gerson, esa gente compraría una vivienda y se quedaría ahí de por vida. Entonces no se dinamiza ese sector. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo calcular un valor presente neto? Pues la fórmula es, siempre consideren esto y presten atención a esto, muy importante es, la fórmula de valor presente neto, ¿sí? Está diseñada es, utilizando la tasa, ustedes siempre lo van a ver, en este caso aquí habla de la rate, que es la tasa, valor presente neto es la tasa, que es el T27, que en este caso el T27 es esta que hicimos acá, 11,4, que fue el costo de capital, 11,4.
¿sí? De todos los flujos de caja positivos. Entonces, mire, yo aquí asumo todos los positivos a partir del año 1 hasta el año 10, todos estos flujos de caja. Y el del año 0 es una suma aritmética. Mire, el del año 0, que es 2039, que es el negativo, es una suma aritmética. Siempre el año 0 es una suma aritmética. Y esta fórmula funciona así. Y con eso calculas el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es llevar todos estos valores de flujo de caja al año 0. ¿Y por qué el año 0 lo pone aritmética? Porque pues el año 0 no necesita proyectarlo con ninguna tasa, porque ya está en el año 0. En cambio los otros sí necesita traerlos al año 0. Entonces, El año cero es la inversión, profe. el año 0 siempre es la inversión, correcto. El año 0 es la inversión. Entonces, digamos que creo que aquí ya están los elementos del flujo de caja y los elementos que les permite a ustedes ya empezar a modelar. Ya tienen una tabla, ¿sí?, que les permite modelar. Y compartiré con ustedes esto. Paro la grabación ahí para que no les quede tan larga. ¿Les parece que con eso es suficiente? Sí, profe, a mí me parece que sí. Entonces, voy a hacerle... Es claro, pero por decir ahí está el costo fijo, ¿es anual? ¿Cómo sería? O sea, No, ¿calculaste el costo fijo? exacto. Entonces, aplico el concepto del 90% para cada uno. Precio de venta también. ¿Qué pasaría si el precio de venta cayera? ¿Qué pasaría si el costo variable cayera? Pero al final, cuando lo modelo en la tabla de flujo de caja, lo tomo cada uno individual. No hago una mezcla, porque si no, entonces al final no voy a conocer el efecto. En otras palabras hago un análisis, sí, monomodal de cada variable. O sea, en otras palabras quiere decir de que si cambia solamente esa variable, ¿cómo se afecta a mi valor presente neto? Ya sea que disminuya o ya sea que aumente. Por eso, pero entonces en el caso del 90%, si yo pongo 4.500 en la tabla de flujo de caja, también tendría que modificar el valor de venta a 72 y No, mis costos variables no, a 23. no, porque ya estarías haciendo un análisis multivariable y ese es muy complejo. Porque si tú pones a mover todas las variables al mismo tiempo, al final no sabes cómo va a ser el comportamiento de la variable de por Ah, ok, o sea, sería como modificar variable por variable. Exacto, es un análisis unimodal, no Ah, multimodal. ya entendí. Ah, entonces ya entendí cómo es que realimenta la... O Sí, sí, sea, porque si no, ese es el costo, ese sería el costo, el valor presente neto, si yo modifico la variable precio de venta, se modifica el de precio. es Si correcto, cada uno de estos es modifico, unimodal. O sea, si yo cambié 4.500 aquí, me dice que el volumen aquí el valor presente neto para ese volumen son 64.000. Y ya, ya, conservando los 5.000 originales, si yo ujú, cambio el precio de venta a 72, entonces este mi va a valor ser el, presente el neto, valor presente neto. ya, Pero ya es me está más unimodal, claro. es correcto, es un análisis unimodal. Si no, sería muy complejo. O sea, cuando tú pones a Ya, mover todas las variables al mismo tiempo, es muy complejo. listo, Profe, pero profe. que en la vida real se mueven todas las variables. Total, total. Lo que pasa es que estoy de acuerdo, Carlos. En la vida real se mueven todas las variables, pero esas modelaciones son más complejas de hacer. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres identificar aquí? Acuérdate que el punto aquí es entender de estas 4 variables, cuáles son las más sensibles. ¿Para qué? Para no estar jugando con las 4, sino decir, voy a jugar con 2. Y ahora sí, armar un escenario con esas 2, porque esas son las 2 variables que me afectan el 80% de las utilidades. Entonces, yo diría, o el 80% del valor presente neto. Entonces, en vez de jugar con 4. ¿Por qué? Porque ¿cuántas combinaciones tendría 4 variables? Sería 4 a la n. Entonces, imagine cuántas modelaciones tendría que hacer. Eso era una consulta, ¿cómo se genera la gráfica? Yo no he podido generar esa gráfica, así que quede como en los dos cuadrantes. Ah, bueno, usted ya está adelantando. Listo, vamos a hacer la gráfica entonces. Pero ya entendieron cómo salió este de acá, ¿sí o no? Ya les quedó claro. Sí, Y profe. el modelo principal, o sea, el modelo original donde tiene, que corre con todos los datos 5.000, 80, 25, 30.000, el valor presente neto, que le puse el valor normal, 158.593, ¿correcto?
Y ahora sí es un Excel y es un Excel muy sencillo. Aún más, ahí en la presentación yo le dejé los vínculos donde hay un video donde muestra cómo se construye esa gráfica. Son gráficas pues, muy sencillas, ¿sí? Buscas hacer una gráfica, tener que acá como activo todo este tema del, deja ver bien los comandos. Listo. Entonces, Edgar, para darte respuesta, es una gráfica de barras 2D sencillitas, pero necesitas hacer, entonces aplicas esta, la sombreé, ¿no? Ustedes vieron que la sombreé y ya entro acá y le aplico la de 2D. Y aquí tengo que hacer dos ajustes para obtener un concepto que llaman es la gráfica de tornado. ¿Sí? Esa gráfica de tornado, tú le tienes que hacer un pequeño ajuste y el ajuste tiene que ser aquí sobre este eje. ¿Y qué estás buscando? ¿Sí? Darle un valor a ese eje. ¿Qué valor le voy a dar? El valor que hablamos de normal. O sea, en vez de ser el eje 0, en vez de irme a cerrar con el eje 0, el eje de referencia para mí son los 158.593. ¿Sí lo vieron? O sea que tengo que correr el eje de las Y, tengo que correrla es, en vez de ser 0, mi punto de referencia, tengo que ver las desviaciones con respecto a mi punto de referencia, que es 158.593. Ah, listo, muchas gracias. Ahora sí. Y ahora, pues, para quitar este Eran efecto, 158.000, profe, qué pena lo interrumpo. 158.000, ¿qué era? 593, que es el caso base, donde es el valor presente neto con 5.000 unidades, precio de venta 80, costo variable 25 y costo fijo 30.000. Vale, profe. Y aquí quítenle el traslape para que se monte una gráfica sobre la otra. Miren que ahí ya quedaron montaditos. ¿Sí? Y esta variable, estos elementos que están aquí, vamos a hacer un poquito más grandes, que se vea, ¿sí? Hacer esa alineación de los textos, hacer este texto, llevémoslo, ¿sí? Que se alinee textos, demos, y que me los lance hacia la derecha. Para que se monten ahí, quede más visual. Y aquí ustedes lo están viendo, mira, no sé si te quedó claro ahí, Edgar. Sí, sí, señor, muchas gracias. ¿Qué muestra esta gráfica, muchachos? ¿Cuál es el más sensible de todos? El precio. Precio. Si yo fuera a tomar dos variables, las dos variables más sensibles serían precio. ¿Es así o no es así, muchachos? La interpretación que yo podría dar ahí, ejemplo, sería que si yo aumento las ventas, perdón, si yo aumento los costos fijos, mi rentabilidad disminuye. Exacto, sí, es inversamente exacto. Ya. Pero mira que si yo aumento tus costos fijos es muy marginal, o sea, con un 10% la variación fue muy poquita. ¿Sí? Ujú. El costo variable es un poquito más sensible, pero los mucho más sensibles están en el volumen del precio. Entonces ya, ¿qué les permite esto? Les permitió identificar las variables donde hay que prestarle mayor atención. Entonces, de la estrategia de ventas hay que analizar, bueno, esa estrategia de ventas, qué tan bien calculados están esos volúmenes, qué tan bien calculados están esos precios. Porque en la medida que esos precios, esos volúmenes, ¿sí? Estemos muy desfasados de la demanda, de la potencial demanda de un mercado, qué tan elástico es, pues obviamente al final todo este cálculo de rentabilidad que estoy haciendo es poco probable que se dé. Entonces, como que eso ya permite ubicarte en ese contexto, es qué variables debo prestar más atención, ¿sí? Sin decir que las otras no son importantes, pero pues ya vi que no son
tan sensible. Y esto pasa en todos los modelos, muchachos. Cuando ustedes se planteen en sus casos de negocio, diferentes modelos, pues que ustedes tienen más elementos para analizar. ¿Sí? Monitoreo de riesgos, árbol de tomas de decisiones. Fundamentales, el árbol de toma de decisiones para que ustedes puedan revisar es dentro de los marcos de alternativa que tengo para desarrollar un caso de negocios, qué opciones tengo y lo puedan poner con una probabilidad de que ocurra y también con un balance un poco es qué retornos, qué ingresos estamos hablando de qué niveles de inversión. Y el monitoreo de riesgos es, a lo largo del proyecto ya identificados, es ver cómo esos riesgos van cambiando en sus prioridades, cómo algunos, a medida que paso algunas etapas, pues ya desaparecen, pero aparecen nuevos. Entonces el monitoreo les ayuda a eso. Y todo eso, pues, en la medida que ustedes en sus proyectos los auditen, y cuando digo auditen es gestión de conocimiento, entender las desviaciones. Recuerden que las auditorías, pues, hay modelos de auditorías, digamos, que yo los llamo pesimistas, ¿sí? A veces uno tiene auditores que no ven sino todo lo malo, y yo digo, no, una auditoría tiene que ver proactiva, tiene que ver las oportunidades de mejora. O sea, ustedes ven es un enfoque un poco distinto, un pesimista que ve es cuánto le está faltando al vaso, no. Y yo digo siempre, no, oportunidades de mejora. ¿Qué acciones me pueden mejorar, sí, la ejecución de mi proyecto? ¿Qué desviaciones se están presentando y por qué? ¿Y qué acciones debo establecer para mitigarlas? Entonces, las auditorías ayudan mucho a este tema de los riesgos si se coloca de una manera proactiva. Y todos pensarán, bueno, ¿será que uno siempre busca eliminar los riesgos? Depende. Muchas veces es inviable porque cuando tú eliminas un riesgo, ¿sí? Y normalmente pasas, potencialmente estás creando otros. Entonces, no necesariamente lo que uno busca es la eliminación de los riesgos. Lo más importante es mitigarlos. Y mitigarlos porque en la medida de que ya los riesgos se salen de las manos, pues ya los efectos no solamente en el proyecto son supremamente graves. El caso de Hidroituango yo creo que es un caso bastante evidente. Ese tema de la mitigación de los riesgos. Se tomaron decisiones, pero no se valoraron frente al riesgo. O sea, fueron demasiado optimistas. Y yo digo, cuando uno analiza los riesgos, uno tiene que ver siempre los escenarios. ¿Sí? El optimista, el pesimista y después hacer una ponderación de cuál puede ser el más probable. ¿Sí? Reducir los riesgos, ¿sí? Pues indiscutiblemente aquí ya uno, dependiendo de los recursos, ¿sí? Uno en todos los proyectos toma decisiones precisamente para reducir los riesgos. Por eso, pues, hay ejemplos muy sencillos, ¿no? Sistemas contra incendio, ¿sí? Si estamos hablando de un edificio, mejoras en ciberseguridad, si estamos hablando ya de aplicaciones para la banca. Entonces, lo que está uno haciendo aquí ya es un tema de empezar que es lo que yo denomino la mitigación, reducción del riesgo. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿sí? Pero indiscutiblemente importante es que en ese análisis de riesgos todos estos elementos estén incorporados porque muchos de ellos establecen inversiones que hay que hacer. O esta, ¿sí? Vamos a tomar un poquito más de tiempo, es la transferencia del riesgo. Entonces aquí viene el tema de las pólizas, los seguros, ¿sí? Yo normalmente he notado que muchos proyectos donde pues, se manejan grandes capitales, digamos que este es una fortaleza del proyecto Hidroituango. Las pólizas, etcétera, ayudan a mitigar, precisamente transfirió parte del riesgo. Se tomaban decisiones, pero pues lo que yo les decía, pólizas de lucro cesante, pólizas por daños, ¿sí? Para que cada una cubra, obviamente eso tiene un costo, pero estás tomando una acción frente a eso, estás transfiriendo ese riesgo y esa acción también es muy relevante en los proyectos. Y pues digamos que aquí empieza todo ese tema de riesgos y cada uno traduce sus mecanismos de riesgos con un esquema de indicadores. Entonces, por eso, pues, digo que en la medida de que ustedes logren conceptualizar bien sus riesgos, ¿sí? Pues, también monten su sistema de monitoreo. Un ejemplo, la banca. Estamos hablando de financiación, ¿sí? Entonces, cuando tú facilitas recursos, estás prestando recursos de capital, pues ese tema de la financiación
se vuelve importante. Entonces, cuando prestas dinero, pues ese tema del scoring, qué tan riesgoso es ese potencial cliente. Y por tanto, ese riesgo es el que determina las tasas. Entonces, mira que la banca tiene muy claro cuál es su esquema de riesgo, ¿sí? En otros proyectos, digamos que pues no son un tema de costos, ¿sí? En el caso de Hidroituango, ¿no? Es un tema de construcciones, ¿no? Entonces, digamos que pues, lo que ha salido a la luz es, había unos túneles, pero los túneles iban a tener compuerta y decidieron no poner compuerta. Bueno, son modificaciones que se hicieron a los diseños originales, que seguramente los futuros del proyecto pues tendrán sus causales de por qué lo tomaron. Pero pues sí tiene que hacerse un buen análisis profundo de las lecciones aprendidas que dejaron esas decisiones. Entonces, eh, por eso es muy importante llevarlo es traducir todo eso en un modelo dinámico que les permita ver si así la banca tiene, primero que hace cuando llega alguien a pedir dinero es, bueno, ¿qué tan buena paga es usted? Y el scoring es un indicador muy sensible, porque el scoring muestra es los hábitos de pago de un ser humano. Es una base estadística que está fundamentada en 7 años. Entonces él toma de esos 7 años es qué tan juicioso ha sido en los pagos, de los diferentes pagos que tiene que hacer ese niño. Y él calcula, ¿sí? A través de esa base estadística un esquema donde una persona con muy buena paga tiene un scoring por encima de 800. Una persona promedio lo puede tener entre 400 a 650 y ya mala paga de 250 para abajo. Entonces usted ya sabe que el mala paga, pues lo más probable es que si usted le presta, pierde la plata, pierde el amigo y pierde la plata. Entonces, pues esos son indicadores o esquemas que monta la banca para poder gestionar sus riesgos. Bueno, muchachos, ¿qué preguntas tienen? Yo, Profe, más que preguntas, es que cuando uno analiza los riesgos de un proyecto, uno tiene que entender primero lo que uno sabe y con base a eso analizar riesgos. O sea, ejemplo, está lo que uno sabe, está lo que uno sabe que no sabe y está lo que uno no sabe que sabe. Entonces, lo que uno sabe que no sabe, perdón, uno contrata a un experto y lo mitiga, pero siempre está el riesgo de lo que uno no sabe que sabe. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo perfectamente. ¿Y ahí cómo lo Entonces, harías? ¿Cómo lo gestionarías? una matriz de riesgos, profe. Siempre hay que traer un experto, depende del proyecto, siempre hay que hacer una matriz de riesgos para analizar los riesgos porque hay muchas cosas que uno no sabe que no sabe. O sea, por ejemplo, uno hace un proyecto, no sé, un montaje de un equipo Sí, determinado X. Entonces yo, por ejemplo, ingeniero mecánico, yo sé cómo coger la grúa, cómo montar los movimientos, el peso, el análisis de cargabilidad, bla, 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 bla. Pero hay cosas que uno realmente no sabe que no sabe. Entonces, para eso uno hace un pool de expertos en los cuales hay una matriz de riesgos y a matriz de riesgos le arroja esos resultados y le dice a uno, vos no sabías que existía este riesgo. Entonces ya uno minimiza los riesgos de esa manera, a mi consideración. No sé si... no, y Joan, eso es lo que habitualmente se hace, precisamente cuando yo les decía la co-creación, ¿sí? De conformar grupos con especialistas, eso lo que hace es enriquece mucho el proyecto, porque te ayuda a ver esas cosas que si no hay esa discusión, esas cosas no quedan documentadas en ningún lado y esas cosas no se van a estimar. Entonces lo que tú dices es totalmente válido. Es, si yo voy a asumir un esquema de riesgo, pues tengo que traer un grupo de especialistas, ¿sí? Y hacer un análisis, ¿sí? De todas esas variables que me pueden impactar un proyecto. Y hay metodologías para eso, ¿no? De acuerdo a los riesgos de seguridad industrial, riesgos de diseño, ¿sí? Eh, cumplir normas NFPA, auditorías, porque pues también hay riesgos en la gestión, o sea, lo que tú dices es totalmente eh, sensato hacerlo, porque es tratar de identificar es dónde hay cosas